Justo se me cortó, como les venía diciendo. Entonces, la apropiación de un fluido energético es cosa, de acuerdo al artículo 3411 del viejo Código Civil, no lo era. Por lo tanto, si el fluido energético no es cosa, ¿yo puedo procesarte y condenarte por hurto o por robo? No, porque no me estoy apropiando de una cosa, me estoy apropiando de algo que no sé qué es. Fue necesario modificar el viejo Código Civil para hacer extensivo el concepto de cosa a los fluidos energéticos. También pasó, profe, con una fecundación in vitro, ¿no? ¿En qué sentido? Y que estaba en un, no sé si pasó concretamente o se planteó el hecho de que no era nada. Entonces una enfermera había querido implantarse un óvulo fecundado de otra persona. Sí, pero ¿cuál Dijo, sería el delito? Pero ¿cuál era el delito? no hay delito, porque no es Pero, robo. no. Porque no es una cosa. Claro. Ahora, Después creo que el tema es, te estás apropiando de vida humana. ¿No es privación ilegítima de la libertad? claro, mirá vos a lo que llegamos. Kelsen esto lo solucionaba muy fácil. El silencio de la ley es la libertad del ciudadano. O dicho de otro modo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni obligado de lo que ella no prohíbe. Por eso es tan importante el artículo 19. Bueno, algo más de la Constitución del 49. Las cláusulas de contenido económico las tienen. Función social de la propiedad, la posibilidad de que cada familia labriega llegue a ser propietaria de la tierra que trabaja, el capital debe estar al servicio de la economía nacional, el Estado puede intervenir en la economía e inclusive en determinados casos a monopolizar determinadas actividades, la nacionalización de las fuentes naturales de energía, es decir, de los recursos naturales. No me digan, o no digan como me dijeron una vez en un examen, se nacionalizan todas las fuentes de energía menos las verduras. Vieron que el artículo dice, todas las fuentes naturales de energía a excepción de los vegetales. Bueno, el maestro me dijo verduras. No se nacionalizó la lechuga, no, evidentemente no. Y después la estatización de los servicios públicos. Acuérdense también el artículo 37, que es el que incorpora los derechos sociales, que son 4 capítulos allí contemplados en el artículo 37, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Calculo que ya Carlos les habrá dicho que no estaba el derecho de huelga en esta Constitución. Bueno, después, en cuanto a los derechos de la familia, algo de avanzada ya para la década del 40, como era ni más ni menos que la igualdad jurídica de los cónyuges, el bien de familia. Recuerden también el principio de autonomía universitaria y la educación gratuita en las escuelas del Estado. Después, con respecto al artículo 29, que es el de las garantías, es muy importante. Básicamente esto de que consagra el principio del indubio pro reo, en caso de duda debe estarse siempre a lo más favorable al reo. El principio del favor rei, la ley más beneficiosa. Esto de la que ya hemos hablado, la prohibición de la interpretación extensiva de los tipos penales y de la analogía. La constitucionalización del habeas corpus clásico. Después también recuerden que en el artículo 21, que es el viejo 30, se pone finalmente textualmente que los 2/3 deben computarse sobre los miembros presentes.
Bueno, suelo preguntarlo, bueno, ¿cómo quedó finalmente en la Constitución? Y dicen, ¿cómo estaba? No, se puso expresamente, 2/3 de los presentes. También se incorpora un instituto de avanzada como fue la teoría del abuso del derecho, en el artículo 35. El estado de prevención y alarma, como figura más atenuada del estado de sitio. Recuerden que son distintas las causales. El estado de sitio es por conmoción interior o ataque exterior, mientras que el estado de prevención y alarma es por perturbación del orden público que altere la vida en sociedad. Y el estado de prevención y alarma, limita los derechos constitucionales, mientras que el estado de sitio suspende lisa y llanamente las garantías constitucionales. Y después, con respecto a los poderes del Estado, recuerden ustedes, se unifican los mandatos de diputado, senador y presidente en 6 años, elección directa de los diputados, senadores, presidente y vice, a simple pluralidad de sufragios, es decir, ganaste por un voto, sos presidente, no importa. ¿No? Y la reelección, obviamente. No sé si les queda alguna duda o me quieren preguntar algo de la Constitución del 49. Digo, para avanzar y no seguir comiendo. Profe, el artículo 1 modifica lo establecido por la ley 171, ¿no? ¿Cómo? Por eso le preguntaba, que dice que se puede modificar todo lo que sea necesario. ¿Pero por qué decís que modifica la ley 171? Y porque en esa decía que con respecto a las facultades de ya no estaba la vigente esa ley. constituyente. Ya no estaba vigente esa ley. Ay, sí. Las leyes que declaran la necesidad de la reforma una vez que se llevó a cabo la convención, ya está, no tiene ningún efecto. Ah, esa era mi duda. No, porque si es por eso hubiese violado la 234, la 171, la 1030, la 3507. No, una ley que declara la necesidad de la reforma una vez que se agota su objeto con la reunión de la Convención Constituyente. ¿Algo más de la Constitución del 49? Bien, tenemos la reforma del 57. Bueno, para cerrar el 49, tienen el PowerPoint cargado, la Constitución del 49, y tienen mi trabajo para leer, que es precisamente el capítulo que luego hubiesen tenido en el libro que todavía no nos editaron. Después, ahora tenemos la reforma del 57. ¿Alguna cuestión en particular que quieran ver acá? Pregunta habitual de examen. ¿Cuándo se derogó la Constitución del 49? ¿En abril del 56? En abril del 56, exactamente, por la proclama militar del 27 de abril de 1956. Se deroga la Constitución de 1949 y se reimplanta la Constitución de 1853 con las reformas del 60, 66 y 98. Y un año más tarde, en abril de 1957, se dicta el decreto 3838 por el cual se declara la necesidad de la reforma constitucional y se convoca a la Convención Constituyente. Que en cuanto a la naturaleza jurídica de este decreto, sostenemos que se trata del ejercicio de poder constituyente autocrático y por vía revolucionaria. Autocrático porque fue el ejercicio de la mera voluntad del detentador del poder. Y revolucionaria porque no se atuvo a ningún precedente legal. Porque claramente se estaba contrariando abiertamente la letra del artículo 30.
No había congreso. Los radicales tanto que chillaron con los 2 tercios en el 49, y acá un milico por decreto te convocaba una convención constituyente y nadie se quejó. Levenson ya estaba muerto, pobre, para esa altura, pero Balbín, Frondizi, Frondizi se manifestó en contra. Olvídense lo que dije de Frondizi. Pero Balbín y toda esa murga, ¿dónde estaba? Recuerden ustedes las peculiaridades que tuvo la elección para convencionales constituyentes del año 57. Con un radicalismo dividido, ya se había producido la fractura entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente, con el peronismo proscripto. Con esta convención constituyente se utiliza por primera vez el sistema de representación proporcional, es decir, el reparto de bancas es proporcional a los votos obtenidos. Y por primera vez en nuestra historia constitucional se impone el voto en blanco, con el 24 y monedas % de los votos. Llegando en segundo lugar el radicalismo del pueblo, con también el 24 y pico %, y en tercer lugar la UCRI, es decir, el frondicismo, con un poco más del 21%. Es el resultado de esta elección la que termina de convencer a Frondizi luego de la necesidad del acuerdo con Perón si quería ser presidente. También recuerden ustedes, sí. Pero el profesor también nos había dicho que, por ejemplo, la UCR del pueblo obtuvo más cantidad de votos, pero mandó menos cantidad de convencionalistas. Sí, es cierto, la UCRI tuvo 77 convencionales contra 75 del radicalismo del pueblo. Pero eso Él explicó no es por qué, pero no entendí yo igual. Y porque la elección es por provincias. Porque el cómputo es general, sacó tanto % de votos, pero vos tenés que ver cómo saliste en cada provincia, que son los que marcan la cantidad de convencionales. Bien, ya entendí. Esto es como ahora, cuando te dicen, bueno, a nivel nacional la oposición ganó la elección. Ahora, ganó la elección, pero esto no se vio traducido en un mayor número de bancas. ¿Eso significa que el sistema está mal? No, porque la elección es por provincia. Y por ejemplo, las provincias donde elegís 2 diputados nada más. Ganaste, te llevaste un diputado. Saliste segundo cuando te llevaste un diputado. Claro. O por ejemplo ahora en Santa Cruz. Elegían 3 diputados. Uno para el que salió primero, uno para el que salió segundo y uno para el que salió tercero. Entonces, claro, depende de esos números, uno los puede analizar en provincias grandes como Buenos Aires, donde, por ejemplo, fíjense con la polarización que hubo ahora. Traigo a colación la elección actual porque se usa el mismo sistema de representación proporcional, el sistema DON para la elección de diputados nacionales. El primero y el segundo, convocados, ganaste por 1,5 puntos. ¿Cuántos diputados llevan? 15 cada uno. Entonces, sí, bárbaro, el titular del diario es hermoso, ganó la oposición. ¿Cuántos diputados más te llevaste? Ninguno. Victoria pírrica, diríamos. Pero es eso, claro, a nivel nacional, estos fueron los resultados, pero después vos tenés que ver cuántos convencionales sacaste en cada provincia. Porque no es elección de distrito único, como es la de presidente. Vos después haces una elección global para saber, bueno, como fuerza política, dónde estás parado. Bueno, a nivel nacional tengo el 20 y pico % de los votos. Pero bueno, después vos, como son elecciones distritales, vos tenés que ver por cuánto ganaste en cada provincia y eso cómo se ve reflejado en bancas. Por eso, por ahí, ganaste, el radicalismo del pueblo sacó más votos, sí, pero por ahí ganó todas provincias chicas. Y la UCRI ganó una grande y con eso sacó más bancas. Por eso a veces no es tan lineal la lectura de las elecciones o el número de votos. Y te sirven, y no es la misma la lógica de una elección legislativa o de convencional constituyente, como este caso, que una elección para cargos ejecutivos. Después, la otra cosa que había que marcar, recuerden que la UCRI hizo campaña en contra de la convención constituyente,
sosteniendo su ilegitimidad, y que en la primera sesión preparatoria, Oscar Allende hace uso de la palabra, a pesar de que se la quisieron impedir, cuando Sánchez Viamonte, como presidente de la Asamblea, pretende pasar lista de los presentes, la UCRI dice, acá no estamos en carácter de convencionales constituyentes, sino de simples ciudadanos argentinos. Hace un discurso impugnando la Convención Constituyente y se retira, por lo cual los 77 convencionales de la UCRI no formaron parte de la convención. Y luego las distintas impugnaciones que sufrió el decreto 3838. Básicamente, la impugnación llevada a cabo por el Partido Laborista, con Cipriano Reyes y Ricardo Obando, por la Unión Federal, en la voz de Enrique Ariotti, y el Partido de los Trabajadores de Carlos Degui, cada uno en forma diferenciada, pero pusieron impugnaciones similares, sosteniendo la ilegitimidad del decreto 3838 y la inexistencia legal de la Convención Constituyente y de todos los actos dictados en consecuencia del decreto, y la vigencia de la Constitución del 49, obviamente no les dieron bolilla. Luego la otra cuestión que se discutió es si la Convención Constituyente podía estar limitada por un decreto del Poder Ejecutivo, cuestión que fue planteada por el Partido Socialista, que lo solucionaron dictando el propio reglamento de la Convención, pero que en su cuerpo decía exactamente lo mismo que el decreto. Por lo tanto dijeron, nos regulamos a nosotros mismos y para no molestar a los milicos pusieron en el reglamento lo mismo que decía el decreto. Esto a propuesta del radical del pueblo, Ricardo Bassi. ¿Qué más tenemos de esa convención? Ven, acá están. Este PowerPoint también lo tienen cargado. Acá está lo que les decía de Allende. Las distintas impugnaciones que tiene la ley. Acá está la cuestión que les decía recién, si podía estar limitada o no la convención por un decreto del Ejecutivo, que la convención termina dictando su propio reglamento en términos similares a los del decreto. Luego algo también particular, que la propia convención proclama la vigencia de la Constitución del 53 con las reformas del 60, 66 y 98. Y ustedes me dirán, ¿pero ya no lo había hecho la proclama de 1956? Sí, pero en este sentido la convención reiteró dicho acto como si no hubiese existido. Es como que la propia Convención Constituyente quiso sanear la nulidad del acto del año anterior. Y luego tenemos la reforma propiamente dicha que se efectuó, el artículo 14 bis, que recuerde que establece 3 párrafos, los derechos individuales del trabajador, los derechos colectivos del trabajador o derechos gremiales, y los derechos de la seguridad y la previsión social. Los 3 párrafos del 14 bis. Y que a su vez también se incorporó como facultad del Congreso la facultad de dictar el Código de Trabajo y Seguridad Social en el 67, inciso 11, cuestión que no estaba prevista en el temario de la reforma, no estaba prevista en el decreto 3838. Creo que esto es lo central que tienen que ver de la reforma del 57. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, y luego lo que ya saben, los representantes de los partidos del centro se retiran y queda sin quórum la convención, por lo cual Aramburu da por concluida la convención el 14 de noviembre de 1957. ¿No tienen ninguna pregunta de esto? Bueno.
También pueden, fíjense este PowerPoint, no sé si Carlos les dejó algo para leer de la Convención del 57. No hay mucho para leer, la verdad. Y lo que agregó el profe, yo estudié también eso, lo que agregó el profe de lo que dijo Geli, ¿Y qué dijo Geli? que la ilegitimidad de origen se purgó con la reforma de 1994, cuando no está bien, tocaron lo que pasa el es que artículo 14 bis. Lo que pasa es que yo solo digo en el 94, no lo digo ahora. Lo digo cuando doy la reforma del 94. Porque también es cierto, lo que se impugna de la Convención del 57 es que no estuvo el peronismo, obviamente. Ahora, dos cosas que hay que marcar, como digo siempre. Cuando el peronismo volvió al gobierno en el 73, primero con Cámpora y luego con el mismísimo Perón, con el 60 y pico % de los votos, con lo cual estaba recontra legitimado para sacar esta porquería y volver a la Constitución del 49. No lo hizo. Siendo abrumadora mayoría del peronismo, no intentó volver a la Constitución del 49. Y mucho a Perón, la verdad, la Constitución del 49 no le gustaba. Muchas de las cosas eran de San Pairo, de Perón. Y otra cuestión, la reforma del 94, que sanea, como dice Geli, el 14 bis y la falta del peronismo y esto, se da con el peronismo siendo mayoría, durante el gobierno de Carlos I. Entonces también es un poco el camaleonismo del peronismo desde sus orígenes hasta ese hijo bastardo, por decirlo de alguna manera, que es el menemismo, o que fue el menemismo, mejor dicho. Ahora lo puedo mencionar, total, ya salimos campeones. No, pero en eso sí concuerdo con Geli, se sanea con la reforma del 94 esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo la cita Geli? Me iba a decir, mejor no digo lo que iba a decir. Bueno. Yo, no sé si saben ustedes, en el debate por la ley de medios, Geli fue la abogada del grupo Clarín. Me resulta raro que Carlitos cite a la abogada del grupo Clarín, me da risa, pero bueno. Tengo para chicanearlo un año con esto, más o menos. No me quieren preguntar nada de la reforma del 57, nada más, ¿seguro? Bueno, entonces vamos a la del 72. Del 72 creo que no es difícil tampoco. No sé si Carlos la dio completa, si dijo estudien 3 o 4 cosas. Nuevamente estamos ante un acto de ejercicio del poder constituyente autocrático y por vía revolucionaria. 3 milicos, es decir, la Junta de Comandantes integrada por el general Lanuse, el brigadier Rey y el almirante Coda, en ejercicio de poderes revolucionarios, dictan este estatuto fundamental, por el cual introducen reformas, principalmente en la parte orgánica, del texto constitucional de 1853-60. ¿Qué es lo central que tenemos para mencionar acá? Algo que es vital y que explica y que tiene incidencia en el proceso político, porque modifica el mecanismo de elección de presidente y vicepresidente, ni más ni menos. Al establecer el sistema de elección directa y mayoría absoluta de sufragios. Cuando hablo de mayoría absoluta de sufragios, acá me estoy refiriendo a más de la mitad de los votos. Es decir, el 50% más 1 de los votos. Es decir, para ser presidente se requería el 50% más 1 de los votos. Y en caso de no llegar a ese guarismo, debía sustanciarse una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas,
con la ley que modificó el Código Electoral, que establecía toda una serie de posibilidades medio raras, que era la posibilidad de que el primero y segundo se juntaran armando una fórmula nueva, por lo tanto el que salía tercero entraba al balotaje, pero siempre y cuando superara el piso del 15% de los votos. Una cosa rara, todo raro esto. Pero lo cierto es que necesitaba más del 50% de los votos para ser presidente. En efecto, en las elecciones de marzo del 73, Cámpora no llega a esa mayoría. Lo que pasa es que Balbín decidió no concurrir al balotaje. Pero también elección directa del presidente y reducción del mandato a 4 años, otra cosa importante, reducción del mandato a 4 años. En cuanto a el Senado, también introduce modificaciones importantes, porque establece un Senado muy similar al que tenemos hoy, 3 senadores por provincia y 3 por la capital, 2 por la mayoría y 1 por el partido que lo sigue en el número de votos. Nada más que para quedarte con las 2 bancas también tenías que superar el 50% de los votos. De lo contrario, segunda vuelta, que es lo que ocurrió en la capital federal, en aquella célebre elección en la cual De la Rúa le gana el balotaje a Marcelo Sánchez Orondo, y el radicalismo se queda con la segunda banca por la capital. También, otra cuestión, la unificación de los mandatos legislativos y ejecutivos en 4 años, diputados, senadores y presidente 4 años. Gobernadores 4 años, legisladores provinciales 4 años, intendente 4 años, unificación de todos los mandatos nacionales y provinciales en 4 años, la eliminación de la elección intermedia, es decir, las cámaras no se iban a renovar parcialmente, sino que el presidente arrancaba con un congreso y terminaba con el mismo congreso. Y algo también trascendente, que es el mecanismo para la remoción de magistrados inferiores a la Corte, estableciendo un jury o jurado de enjuiciamiento que debía estar integrado por abogados de la matrícula federal, jueces federales y legisladores. Lo que serían esas boletas, profe. Una cantidad de cuerpos y se elegía todo en la misma elección. Y es como cuando acá se eligen senadores también. Claro. O como cuando elegimos representante al Parlasur, que era una cosa así la boleta. No, además imagínense eso, si hay colectora, si hay esto, si hay otro, como presidente de mesa, tomate un ribotril antes de empezar, porque... Y si te tocan fiscales aguerridos, prepárate. Yo a veces, yo fui muchas veces fiscal y me pongo en lugar del pobre presidente de mesa, le hacía la vida imposible, por pobre presidente. Cuando me ha tocado ser presidente de mesa, yo no dejo que me hagan esas cosas. Bien, seguramente lo que les debe haber quedado recontra claro es... Consulta, profe. Sí. Novedades en el juicio político. ¿Qué novedades se incorporan? La que acabo de decir de los jueces. Ah, listo, gracias. Se saca a los jueces federales del juicio político ante el Congreso y se crea este jurado de enjuiciamiento de magistrados que iba a estar integrado. Las causales son las mismas del juicio político, pero este órgano específico, integrado por legisladores, abogados de la matrícula federal y jueces federales. Muy similar al juicio que tenemos hoy. Después otro punto dice remoción de jueces inferiores. Ese no me acuerdo. Es esto. Es lo mismo, Sí. porque está novedades en juicio político y remoción de jueces inferiores. Pero eso acá en el 72 lo puso en el 94. El 72. ¿Qué se habrá sacado del juicio político? Vamos a buscarlo. No, mientras lo busco, lo que les estaba por decir, que seguramente les quedó recontra claro, es el periodo de vigencia de esta enmienda. Porque es recontra claro cómo está escrito el artículo 4 de esta ley declarativa fundamental.
Les quedó clarísimo, ¿no? Sí, hasta mayo del 77 y se puede prorrogar hasta el 81. Ah, mirá vos, te salió de una. Pero iba a decir, no me digan que lo entendieron porque es chino básico, como está redactado, no se entiende nada. Yo hago la corta. Ahí me fijé lo del juicio político, claro. Se saca a los jueces federales inferiores del juicio político ante el Congreso y se crea el jurado de enjuiciamiento. Porque si no, iba a quedar una inconsistencia. Jurado de enjuiciamiento, pero iban a seguir los jueces en el artículo del juicio político. Entonces, se los saca del juicio político y se los manda al jurado de enjuiciamiento. Acá está el tema de la vigencia. Iba a regir hasta el 24 de mayo del 77. Ahora, si una convención constituyente no decidiera acerca de la incorporación definitiva o no antes del 25 de agosto del 76, su vigencia quedaba prorrogada hasta el 24 de mayo del 81. Clarísimo, ¿no? La verdad es discutir el sexo de Los Ángeles, porque cuando Vignone convoca elecciones para octubre del 83, ni se tomó la molestia de invocar esto, lo hizo bajo la vigencia de dos leyes nuevas, de la Constitución de 53-60, por lo cual queda claro que esto se derogó. O sea, prima facie iba a tener vigencia hasta el 24 de mayo del 77. Salvo que en el medio hubiera una convención constituyente que decidiera o no su incorporación, y esa convención tenía que llevarse a cabo antes del 25 de agosto del 76. De suceder eso, se prorrogaba hasta el año 81. La verdad, si fue el 76, el 77 o el 81, ¿a quién le importa si en el 76 vino el golpe de Estado y barrieron con todo? La verdad, nadie le dijo a Videla, che, mirá que hay que modificar la enmienda antes de que se venza. Imagínense, alguien que iba, Videla a la enmienda, ahí terminabas en la ESMA, seguramente. Por lo tanto, si a ustedes me preguntan a mí hasta cuándo tuvo vigencia, para mí caducó formalmente en 1981. La verdad, hay que ser muy malo para preguntar esto en el examen. Hay que ser muy malo. Creo que más o menos cubrimos todos los aspectos. No sé si ustedes me quieren preguntar algo de la enmienda. ¿Les dio la guía de preguntas, Carlos, para hacer el repaso? Sí. Sí, estaba ya subida en el campus. ¿Quieren que pasemos al 94 ya? Nos queda un pucho de este bloque y todo el tercero para la reforma del 94. Perdón, profe, o sea que esta estuvo, o sea, el golpe de Estado que saca esta enmienda, ¿cuál sería? ¿El que derroca a quién? El que derroca a Isabelita. Está bien. Es decir, los gobiernos constitucionales elegidos en el año 73 fueron elegidos bajo la vigencia de esta enmienda. Claro. Y digamos, piensen ustedes que si bien Perón asume el 12 de octubre del 77, Perón en realidad estaba completando el mandato que había abierto campo era el 11 de marzo. Es decir, Isabelita tenía mandato hasta el 11 de marzo del 77. Era imposible que Isabelita llegara políticamente en esas condiciones a marzo del 77. En efecto, ya se había pactado con las distintas fuerzas políticas la convocatoria de elecciones anticipadas para mediados del año 76. Sin embargo, la historia ya la conocen. Se produjo el golpe.
O sea que estaba vigente esta enmienda durante esos gobiernos, ¿Cuáles? durante el gobierno de Perón y Isabelita. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, era una enmienda provisoria. Porque hay una pregunta que dice, ¿qué presidentes se eligieron con esta enmienda? Primero es Cámpora y después Perón. Exacto. Esos dos. Esos dos. ¿Algo más que me quieran preguntar de acá? Para esto también tienen un trabajo mío. Y tienen este PowerPoint, mírenlo, lean de ahí, no hay problema. O sea, con Carlos prácticamente tenemos la misma visión de los temas. No es que se van a encontrar que yo les pregunto una cosa y Carlos les pregunta otra, o que yo opino una cosa y Carlos... En efecto, en nuestro libro este capítulo es el mío también. El texto que ustedes tienen es mi capítulo del libro. Es decir, que si hacemos una publicación conjunta es porque medianamente consensuamos qué es lo que íbamos a poner. ¿Algo más de acá? No. ¿Vamos al 94? Sí. Y la del 94, la verdad, tenemos para entretenernos duro y parejo. ¿Qué quieren ver del 94? Bueno, obviamente no vamos a alcanzar a repasarla toda. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver? Hay una duda que yo tenía, que también lo pregunta en la guía de preguntas, Sí, que es decime. el núcleo de coincidencias básicas. En la guía pregunta en qué consiste y cómo funciona el núcleo de coincidencias básicas. Yo estaba viendo las clases porque las tiene subidas y no entiendo. O sea, sé que tiene algunos puntos del Pacto de Olivos y también puntos del Pacto de la Rosada, pero no entiendo a qué se refiere de cómo funciona y eso. La ley 24.309, que es la que declaró la necesidad de la reforma, se da como consecuencia del Pacto de Olivos. Eso creo que lo tienen clarísimo. Digamos que Menem necesitaba el apoyo del radicalismo para la reelección y en cambio el radicalismo quería introducir muchas de las reformas que Alfonsín había querido poner en la Constitución como consecuencia del dictamen para el Consejo de la Consolidación de la Democracia, del cual yo les hablé. Él fue un toma y daca. Pero ¿qué pasa? Se desconfiaban mutuamente. Y, como decimos siempre, entre bomberos no se iban a estar pisando la manguera. Por lo tanto, directamente, el acuerdo que sellaron entre ambas fuerzas políticas le dieron forma de ley. La ley 24.309 plasmó el acuerdo político al cual habían llegado Alfonsín y Menem. Por el artículo primero de la ley no cabe ninguna duda. Se declara la necesidad de la reforma de la Constitución del 53 con las reformas del 60, 66, 98 y la de 1957. Por eso queda saneada aquella reforma. Y el artículo 2 establece el núcleo de coincidencias básicas. La particularidad que tuvo el núcleo de coincidencias básicas es que fue un núcleo duro de temas, 11 temas, que ya no era que se iban a discutir y redactar en la convención. Era la reforma, ya estaba redactada. La particularidad de este núcleo de coincidencias básicas era que tenía que votarse todo por sí o todo por no. Si se votaba por sí, todo ese núcleo duro de temas automáticamente ingresa a la Constitución. Si se vota por no, no entra nada. Es decir, querían que se cumpliera a rajatabla el acuerdo. Listo, nosotros pactamos esto, lo sometemos a votación, levantamos la mano, ustedes son la mayoría, nosotros la primera minoría, se aprobó, va todo a la Constitución. No querían sorpresas. Temí, porque sobre todo en el seno del radicalismo, no todos estaban de acuerdo con el Pacto de Olivos. Le costó mucho a Alfonsín imponerse en el Comité Nacional del Radicalismo para que se aprobara el pacto. Por lo tanto, había muchos constituyentes radicales díscolos. E inclusive otras fuerzas políticas querían que se abriera el paquete, querían, no, pero ¿cómo puede ser que nos bajen el texto ya preformulado para votar por sí o que no?
abran el paquete y discutamos, que era lo que pedía el Frente Grande, entre otros. Dentro de cuyos convencionales se encontraba el ex titular de nuestra cátedra, el doctor Torres Molina.